Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Efectivamente, a propósito del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, he traído precisamente uno de esos temas que, pese a que pasa el tiempo, siguen ahí, que son los estigmas que experimentan las personas que padecen algún tipo de problema mental y cómo estos estigmas al final se constituyen en barreras para que las propias personas que sufren estas enfermedades sientan que deben guardar como una especie de secreto o incluso abstenerse de buscar apoyo simplemente por temor a verse estigmatizado. Y es curioso, Carmen, me llama mucho la atención que sigan tan fuertes los estigmas cuando junto a ello tenemos el dato de que la mitad de la población mundial en algún momento de su vida va a presentar algún tipo de problema de salud mental. Y tú te dices, bueno, ¿cómo siendo esto tan frecuente, que podemos estar perfectamente cualquiera de nosotros metidos en esta estadística, cómo convive ese dato con el tema de que le sigamos teniendo persistencia y fabriquemos un montón de argumentos negativos en contra de las personas que pueden padecer y que vamos a tener gente muy cerca de nosotros, o podemos ser incluso nosotros? Es bueno referirnos a qué significa cuando hablamos de estigma, y estamos hablando de un comportamiento, de un rasgo o de una condición que posee una persona que pueden generar su exclusión en un grupo social debido a que son percibidos como inferiores o inaceptables. Cuando el padecimiento mental, Carmen, uno habla de salud mental, la mayoría de la gente lo que piensa es en esas personas esquizofrénicas que andan entre los vertederos de basura, sucios, mal vestidos, deambulando por la ciudad, cuando realmente en ese paquete tenemos que incluir muchísimas cosas como el estrés crónico, la depresión, los trastornos de ansiedad, las fobias y una serie de cosas que no llegan a ser tan invalidantes como podría ser una esquizofrenia, pero que generan un sufrimiento y que si se presentan de manera cíclica, es decir, cada cierto tiempo esa persona debuta con una crisis de cualquiera de estas características, pues es más probable que se instaure el estigma, porque si en un momento determinado alguien sufre, por ejemplo, de ataques de pánico, es probable que lo pueda contener y que solamente lo sepan las personas más cercanas. Pero llega un momento en que si el padecimiento vuelve y vuelve cada cierto tiempo, entonces es muchísimo más difícil porque, entre otras cosas, va a afectar contextos como el contexto laboral, las interacciones sociales, esa persona se retrae, no la vemos, etcétera, etcétera. Y básicamente hay dos actitudes que solemos adoptar ante las personas con problemas mentales. La primera, Carmen, que se disfraza muchas veces de esos prejuicios, estereotipos, es el miedo. La consecuencia más inmediata que se desprende de estos estereotipos que se le atribuyen a las personas con un trastorno de salud mental. Y esta actitud de miedo predispone, sin lugar a dudas, la manera como nos vamos a relacionar con estas personas. Vamos a cerrarle las puertas en la nariz con montones de maniobras, a veces pasivo-agresivas, a veces directas. Y ese miedo, si uno lo piensa bien, está motivado por el desconocimiento muchas veces, pero también porque esa persona se puede erigir como una especie de espejo de un yo potencial, de un miedo a que seamos nosotros los que algún día o alguien muy cercano pueda padecer, y sentimos que dejando de lado ese tema como quien apaga un dispositivo, podemos escapar de estas realidades que cada vez son más frecuentes. Y junto con esa actitud de miedo, que es la menos grave, puede proliferar el maltrato, que es una de las formas de discriminación más habitual, que consiste en tratar negativamente a las personas que tienen un trastorno de salud mental. Este maltrato puede ser físico,
pero también puede ser con un uso de un lenguaje discriminatorio, actitudes de evitación, de rechazo, de condescendencia, de sobreprotección, de control. Y fíjate qué curioso, Carmen, porque uno cree que solamente cuando somos agresivos estamos maltratando, pero a veces despreciar a otro es creer que no es capaz. Y entonces hacemos una sobreprotección cuando no es necesaria, sin preguntarle a la otra persona cómo quiere ser tratada, qué es lo que necesita, que estamos ahí para ellos, ¿no? Y bueno, entre esos prejuicios que yo veo más frecuentemente y que las organizaciones que trabajan para intentar superar estos estigmas han señalado. La primera es creer que toda persona que tiene un problema de salud mental es violenta, es agresiva o puede actuar de una forma extraña y amenazante. Hay montones de trastornos mentales que están muy lejos de esto. De hecho, una pregunta muy frecuente que a mí me hacen personas no psicólogas, que si a mí no me da miedo trabajar con enfermos mentales alguna vez. Y por ejemplo, en el caso de cuando uno tiene una persona con trastorno límite de personalidad que se van a caracterizar por tener desbordamientos emocionales, tanto en la alegría como en el llanto, como en la rabia. Y yo suelo decirles que en realidad el temor que yo tengo es que puedan hacerse daño en medio de esas explosiones a ellos mismos, y por eso en una consulta psicológica uno tiene que tener cuidado con los objetos que pones. Tú no debes de poner vasos de cristal, tú no debes tener nada que pueda romperse, nada punzante, porque en medio de una crisis alguien puede perder el control y tirar un objeto no con intención de dañarte, desbaratar el celular, tirar los lentes, y entonces son precauciones que uno toma para que la persona no se haga daño, no para que no me haga daño. Hay veces que la idea es que una persona que ya tiene un trastorno mental evidente es incapaz de mejorar. Y muchos de los trastornos mentales, cuando son tratados adecuadamente, pueden tener mejorías muy significativas. Otras personas piensan que los enfermos mentales son peligrosos y deberían estar aislados o alejados de las demás personas, guardados en los manicomios, en donde muchas veces es muy difícil rehabilitar a una persona, a pesar de los esfuerzos que hay que reconocer que se han hecho aquí con querer adecentar y modernizar un poco estas instalaciones, que muchas veces se convierten en hospitales de día, porque en ocasiones no hace falta que esa persona esté encerrada, si está debidamente medicada y si posee un círculo social que lo proteja de manera sana, ¿no? Otras veces, otro estigma puede ser, no pueden realizar las mismas actividades o tareas que los demás, y entonces cuando ocurre que en un entorno laboral hay alguien que está padeciendo de una enfermedad mental, una de las cosas que pueden barajarse, incluso en el Departamento de Recursos Humanos, es pensar, bueno, si esta persona sigue así, vamos a tenerla que desvincular, que es una de esas palabras que a mí me molesta muchísimo, porque son eufemismos que lo que pretenden es evitar la reacción de dolor o de protesta que uno puede tener, ¿no? Es increíble cómo el lenguaje ha ido adormeciendo las cosas, como si así, con palabras que ocultan las verdaderas reacciones, pudiéramos tapar la realidad. La ONE nos presenta, Carmen, un panorama muy preocupante en cuanto a los porcentajes que podemos encontrar del peso que tienen los estigmas y la discriminación a los enfermos mentales. El 50% de la población siente temor por las personas con condiciones de salud mental. El 57% asegura que no entablarían una relación con una persona con condición de salud mental. El 47% de la gente, del público en general, considera que las personas con condiciones de salud mental no son confiables. El 56% de los jóvenes están menos dispuestos a buscar ayuda profesional por miedo precisamente a ser estigmatizado. Yo he oído de una manera como esos secretos que se dicen en voz bajita, como se dicen los chismes suculentos. Fulano está tomando medicación, ella está empastillada.
como quien está haciendo algo espantoso. Y eso que podemos escucharlo cuando no nos toca tener algún padecimiento mental, nos condiciona cuando ya sentimos que sí estamos dentro de esa estadística. Entonces, no usamos las ayudas y a veces no buscamos un profesional precisamente para que no quede declarado, que no nos confirmen que tenemos algún tipo de estos problemas. Siguiendo con este paisaje estadístico que yo creo que es desolador, el 74% de jóvenes con condición de salud mental han experimentado actitudes negativas y estigmas por sus propios amigos y a veces por la propia familia, y el 70% de jóvenes tienen poca confianza de hablar de salud mental con su familia, y esto, Carmen, cuando las cosas toman una deriva muy grave, entonces deja a la gente muy sola. Y a veces estos estigmas no solamente son propios de personas que no son profesionales. En el contexto de la salud mental vamos a encontrar también estos estigmas y la repercusión que esto puede tener, incluso eclipsando la capacidad de diagnosticar. Y hay en este caso se ha visto que puede haber mayor tiempo de espera de este tipo de personas, menos calidad de la atención, un distanciamiento social que el propio profesional puede tener hacia estas personas, menos derivación a especialistas, y esto está contemplado en muchos estudios, discriminación y expresiones estigmatizantes que pueden tener estos profesionales hacia el propio enfermo y hacia o a espaldas de él, pero condicionando la actitud que puede tener el resto del equipo. Dan poca información sobre su diagnóstico y el posible tratamiento, e incluso pueden no emprender tratamiento porque dan por hecho que no van a tener el impacto que se espera. Y es desolador que no solamente sea la población común, sino que dentro de los propios profesionales convivamos con este tipo de cosas, de discriminaciones, que pueden presentarse en forma de prejuicios, cuando una persona está de acuerdo con esos estereotipos que aprendemos, esas creencias compartidas por la sociedad, que son presunciones colectivas que a veces no tienen ninguna base, que son precisamente los estereotipos, y conductas discriminativas dirigidas hacia el grupo social que está estigmatizado, hablándole como ellos están allá y nosotros estamos acá, cuando yo acabo de decir que en cualquier momento nosotros podemos convertirnos, estar incluidos en el ellos. A veces el estigma se va a presentar en una forma de autoestigmatización. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy intentando psicoeducar a alguna persona que tiene una condición crónica, que puede ser, por ejemplo, una bipolaridad tipo 2, que de repente, al no aceptar a través de ese autoestigma esa condición, por todo lo que implica socialmente, sueltan los medicamentos precisamente cuando se sienten mejor. Y dicen que no quieren depender de estos, cuando muchas veces, Carmen, realmente, así como tenemos que tomarnos la pastilla de la presión o tomarnos la medicación para la diabetes o cualquier otra condición crónica, deberíamos pensar que si nuestra condición mental es crónica, pues también los tratamientos tienen que ser permanentes, ¿no? Lo triste del caso, terminando con este primer esbozo de esta panorámica sobre los estigmas de salud mental, es que las personas que sufren estos estigmas tienen más probabilidad, como decía, de no buscar tratamiento, de retrasar ese tratamiento, de distanciarse ellos de los círculos sociales, tendiendo al aislamiento social, que empeora entonces su situación, tienen peor bienestar psicológico, sienten la falta de entendimiento entre amigos y familiares, pueden sufrir acoso, violencia, intimidación, tienen una mala calidad muchas veces, una mala calidad de vida y una mayor carga socioeconómica, porque se considera que si tú tienes una condición de bipolaridad o un trastorno de personalidad tipo límite, tú no deberías trabajar porque puedes constituirte entonces una persona peligrosa.
si la gente supiera la cantidad de personas que están diagnosticadas de este tipo de padecimiento, que pueden incluso, Carmen, destacar en sus profesiones. Es increíble. Y la verdad que a veces ayuda el que famosos, idolatrados, confiesen que padecen enfermedades mentales, porque como se constituyen en íconos a imitar, pueden ayudar a derrumbar esa idea. Siempre pienso en Simone Biles, la gimnasta que tuvimos ocasión de hablar precisamente cuando las Olimpiadas del 2020, de cómo ella había confesado que como producto de los abusos sexuales de lo que ella había sufrido precisamente por un médico de la Asociación de Gimnastas Artísticas de Estados Unidos, había tenido con más de 600 chicas. Ella confesó que incluso eso la estaba afectando de cara a su trabajo como atleta de alta competición. Lady Gaga lo ha contado, lo cantó en su momento Robin Williams, que de hecho se suicidó al final. Y este tipo de cosas pueden ayudar a mitigar estos efectos, a destruir esa idea de que tenemos que salirles corriendo, de que decir que hay una condición de salud mental es pensar en lo más extremo y lo más peligroso, que yo no estoy diciendo que no se presenten situaciones que pueden implicar violencia, pero que normalmente nos damos cuenta que este tipo de cosas pueden ocurrir. Algunas de las recomendaciones que podemos hacer, además de ese esfuerzo de psicoeducación que está haciendo el gremio que trabaja con la salud mental, que a veces satura de tantos intentos que hay, Carmen, de psicoeducar a la gente, es tener mucho cuidado con las palabras, la importancia del lenguaje que usamos, las expresiones, las etiquetas que usamos para referirnos a personas y sus condiciones de salud mental. Eso es de vital importancia cuando se trata de estigma, porque no solamente se trata de un mal trago, se trata de esas consecuencias que yo acabo de enumerar, que entonces retrasan el hecho de que se empiece a trabajar y a tratar. Las palabras reflejan y refuerzan esas actitudes y esos comportamientos que impactan negativamente a las personas. Se recomienda también que las frases se construyan con la persona primero, con una persona que es igual a nosotras, que simplemente está pasando por una situación en la que podemos vernos involucrados, porque nadie está exento. Esto no es un tema genético, esto es un tema que puede verse condicionado por circunstancias ambientales que pueden rompernos en cualquier momento de nuestra vida. Es necesario entonces tomar en cuenta a esas personas sobre cómo quieren ser tratadas, cómo se sienten más cómodos, y para eso humanizar siempre implica preguntar, tomar al otro en cuenta, no dictar sentencias, no dictar la forma en que vamos a tratarlas, sino tomarlas en consideración, evitar frases que victimicen, que discriminen, que tergiversen la realidad que viven estas personas, humanizar todo eso y saber que cuando tenemos enfrente a una persona con un trastorno de salud mental, es muy probable, un 50% de probabilidad de que algún día estemos nosotros al otro lado del espejo. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.